Buenos días tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Pues miren, aquí trayendo una emisión más de este canal de YouTube Delta de la Cruz. Si les gusta este video por ahí, denos like y aquí abajo la campanita para suscribirse y llegar a más personas. Gracias por su apoyo. Ahora seguimos hoy en el pulso de la salud. No se les olvide a todos la población que van a tener el próximo año. Ahí va a haber 6 gobernaturas en juegos. Hay que apoyar a esta 4T y desaparecer al PRIAN de la faz de la política mexicana. Empezamos. Con permiso, señor presidente, vamos a informar sobre la distribución de las vacunas. Adelante, por favor. Sobre lo que arribó a nuestro país y las existencias de vacunas, tenemos la Pfizer, tenemos AstraZeneca, CanSino, Sinovac y Sputnik. Estas vacunas fueron notificadas en INCAN y Birmex, en la sede de Cuautitlán y en el Instituto Nacional, ahí en Birmex. Estas vacunas se notificaron para poder ser distribuidas a partir del miércoles pasado. El lunes, el día de ayer y el día de hoy concluimos. La cantidad a distribuirse fueron 12.565.350 dosis. Por vía aérea se distribuyeron 2.470.720 dosis para atender a 11 estados. El miércoles se hicieron 3 rutas aéreas para distribuir en la ruta 1, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California Sur, en la ruta 2 hacia Guerrero, en la ruta 3, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El día lunes, el día de ayer, se establecieron 2 rutas aéreas. Se atendió Coahuila, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur, y en la ruta 2, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El día de hoy estaremos complementando la distribución con una ruta hacia Jalisco y San Luis Potosí. En la distribución terrestre fueron 10.094.630 dosis. Se atendieron a 9 entidades que acudieron a Birmex a recoger sus vacunas. El día miércoles fue Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Querétaro. Para el día de ayer lunes, nuevamente Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Querétaro, y el día de hoy se tendrá Michoacán y Guanajuato. De las rutas que salieron hacia los estados, tomando como referencia Birmex, con la seguridad correspondiente del Ejército, de la Armada y de la Guardia Nacional, el miércoles pasado se establecieron 6 rutas. La número 1 cubrió Michoacán, Colima y Jalisco. La número 2, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí. La número 3, Zacatecas y Nayarit. La 4, Durango y Sinaloa. La 5, Tamaulipas y Nuevo León. La ruta 6, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Para el día de ayer, el lunes, se establecieron 7 rutas terrestres. La número 1 para cubrir Michoacán, Jalisco y Colima, la 2, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, la 3, Zacatecas, Durango, Nayarit, la 4, Sinaloa y Sonora, la 5, Nuevo León y Tamaulipas, la 6, Veracruz y Tabasco, la 7, hacia Guerrero. Adelante, por favor.
En un resumen, se distribuyeron 12.565.350 dosis, 2.470.720 por vía aérea y por vía terrestre 10.094.630. Se atendieron las 32 entidades federativas del país, se establecieron 49 rutas terrestres de distribución con 86 escoltas de seguridad. Y como mencioné, por parte del Ejército, la Armada y la Guardia Nacional. Se materializaron 6 rutas aéreas con 26 operaciones y 29 horas de vuelo de los aviones de la Fuerza Aérea. El efectivo empleados, 2.604 elementos, 258 vehículos y 6 aeronaves. Es todo, señor presidente. Muy bien, vamos a comenzar. La compañera primero. Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Presidente, tenemos preguntas de varios adultos mayores acerca de que no se han ido a vacunar porque están enfermos del corazón, porque están tomando anticoagulantes o porque tienen operaciones a corazón abierto. Quiero preguntarle al doctor Gatell si se pueden vacunar estas personas. Dicen que no se vacunen, ¿no? Entonces, para que les quede claro a ellos. Y también hay jóvenes que no acuden a vacunarse porque tienen miedo a quedar estériles, porque también hay ese rumor. Por otro lado, quería preguntarle, en Cancún sigue el contagio. ¿Qué estrategia se va a tomar? Porque se iban a vacunar a la mayor parte de las personas y no han sido vacunadas, además que en los restaurantes siguen abiertos y no toman las precauciones debidas. ¿A dónde tienen que dirigirse para denunciar esto? Y también quiero preguntarle al doctor Gatell, la paroxetina la están utilizando para prevenir el contagio del COVID. Quería preguntarle qué tanto es cierto de que exista, y también que niños de 4 o 3 años ya tienen COVID. ¿Por qué es la nueva variante o por qué les está dando a estos niños? Gracias, presidente. Muy bien, pues es todo, hasta lo de Quintana Roo. Con mucho gusto, Sandra. Volvemos a comentar sobre estos temas. El primero, sobre restaurantes y en general sitios que pueden estar abiertos. La perspectiva del manejo epidémico ha ido cambiando a lo largo del proceso, no solo en México, sino en el mundo. Lo hemos dicho ya en varias ocasiones, no es lo mismo una epidemia en el momento en que está arrancando, con una sociedad todavía en posibilidades de hacer medidas más extremas de contención o de mitigación, como estas reducciones de movilidad, y la necesidad de preparar las capacidades hospitalarias. Ese fue el escenario cuando empezó la epidemia, en México, en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en cualquier país. Llega la epidemia, llega la enfermedad, y lo que hay que ganar es tiempo para poder poner las capacidades, particularmente las capacidades hospitalarias. En países que teníamos muy deteriorado el sistema de salud, es el caso de México al arranque de la epidemia, lo hemos comentado también mucho, era indispensable tener una mitigación inmediata, lograr aplanar la curva, de lo que se habló muchísimo durante 2020, para que nos diera tiempo de adquirir los ventiladores, todo el material, entrenar a los médicos, que teníamos un déficit enorme, contratamos más de 50,000 personas, etcétera. Necesitábamos, era indispensable aplanar la curva. 18 o 17 meses después del inicio de la epidemia, tenemos un escenario sustancialmente diferente. En primer lugar, tenemos ya aprendido una serie de lecciones que la propia epidemia nos ha dejado. Hemos logrado tener un protocolo de reconversión hospitalaria ya muy establecido. Desde julio de 2020 publicamos el lineamiento y sigue en actualización cuando es necesario. Desde luego compramos los distintos materiales, equipos, los ventiladores, se entrenaron a unidades de atención, etcétera. Y hoy la posibilidad de reactivar a esos hospitales, a esas unidades, es sustancialmente más eficiente. Eso no quita la necesidad de hacer medidas de mitigación, de reducir el riesgo,
pero desde luego nos pone en una situación mucho más conveniente. Por el otro lado, tenemos una sociedad desde luego cansada, fatigada de tener estos largos meses de epidemia. Lo que uno le puede pedir a la sociedad en términos de reducción de la movilidad no es lo mismo hoy a lo que era en febrero de 2020. Tratar de forzar la situación cuando ha habido importantes efectos en la vida pública, económicos, sobre todo para las familias que tienen mayor escasez de recursos. No olvidemos que más de la mitad de la población de México vive en condiciones de pobreza y no podemos forzar las cosas y que la gente siga sufriendo la adversidad social y económica. Tiene consecuencias económicas generales para el país y también no es conveniente forzarlo. Hay ámbitos específicos, se han destacado, el presidente los ha mencionado en particular, el de la educación pública, por las consecuencias que tiene sobre la juventud y la niñez, el estar en este estado especial, anormal, de reclusión. Eso tiene consecuencias emocionales, psicosociales. Por todas esas razones, también el confinamiento no puede ser tan severo, tan estricto, como lo fue al inicio, cuando tuvimos la Jornada Nacional de Sana Distancia. Pongo todo esto en contexto para que usted, Sandra, y todo el mundo visualice cómo el balance entre confinar para reducir los contagios y desconfinar para evitar el daño social es un equilibrio continuamente en revisión, es un equilibrio dinámico. Ahora, afortunadamente, y es lo que detallamos el martes pasado y hoy lo acabamos de mencionar, la enfermedad en los países que tenemos alta cobertura de vacunación ya no es una enfermedad que tenga un comportamiento tan virulento. Puede seguir causando enfermedad grave, que no haya duda, puede seguir causando la muerte, pero en la proporción de la sociedad que se ve afectada, afortunadamente ya no es tan grande, precisamente porque la mortalidad y la gravedad se redujeron como producto de la vacunación y una amplia cobertura en las personas de mayor riesgo. Usted pregunta, ¿hay lugares públicos que siguen abiertos? Sí, el confinamiento ya no va a implicar cierres absolutos como lo significó al inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esto tiene que ver con algo que ha estado en la esfera pública, que es el tema del semáforo de riesgo COVID. El jueves pasado presentamos ante el Consejo Nacional de Salud la iniciativa de modificación de ciertos aspectos de la metodología del semáforo de riesgo COVID, porque ya, incluso en el color más alto de la escala, ya no implica cierres absolutos. Y hay actividades públicas, en particular la educación, que no serán sujetas a cierre en el mismo contexto que fueron consideradas las actividades económicas esenciales cuando el confinamiento fue severo. Entonces, no debe extrañar que haya espacios públicos que permanezcan abiertos aún cuando haya crecimiento de la epidemia, como en Quintana Roo. Pero lo que sí es muy, muy importante es que las distintas medidas de seguridad sanitaria se cumplan a cabalidad en esos espacios públicos y en la periferia. Me voy más rápidamente con las otras preguntas porque son bastante claras, la respuesta es directa. Paroxetina es un fármaco que no previene COVID, no hay fármaco alguno que prevenga el COVID. Ningún medicamento puede prevenir el COVID excepto las vacunas, ninguna otra cosa. Sobre los riesgos de que la vacuna pudiera afectar a personas adultas mayores que tienen enfermedad cardíaca o recuperación de cirugía cardíaca o cualquier otra situación, no hay ningún sustento científico. La vacuna se puede utilizar y de hecho se debe utilizar con mayor énfasis hipertensión, obesidad, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar. Con mayor razón deben vacunarse.
Que pueda causar alteraciones reproductivas, falso totalmente. Las vacunas no causan ninguna alteración reproductiva, ni en la fertilidad, ni en la función sexual o de otro tipo. Deben vacunarse las personas jóvenes, como ya mencionamos, para reducir sus riesgos. Muchísimas gracias. Nada más otra pregunta. ¿Van a existir, van a pedir el carnet de vacunación para poder ingresar al país los turistas o van a pedirles el examen de COVID, como en otros países? No, hemos también comentado varias veces al respecto durante todo el 2020, lo volvemos a decir ahora en 2021. Las medidas restrictivas al tránsito o comercio internacionales no tienen utilidad suficiente para reducir la transmisión entre países. Esto no viene de ahora del COVID, esto es algo que la comunidad de salud global del mundo ha analizado al menos desde 1995 y por eso en 2005 se emitió un reglamento sanitario internacional que sigue vigente y que es vinculante para todos los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, incluido México, que contempla de manera explícita que las medidas de prevención de propagación de enfermedades deben estar basadas en un fundamento apropiado y no ser excesivas que interfieran con el tránsito, el comercio internacional, y esta es una de ellas. Estas restricciones, y eso se puede ver por evidencia directa, por lo que ocurre en los distintos países que sí exigen certificados de vacunación o sí exigen resultados negativos de las pruebas y también tienen repuntes de COVID. No es una medida efectiva y en cambio es una medida que afecta gravemente el bienestar de las sociedades por los impedimentos que pone al tránsito de personas y al comercio internacional. Gracias. Está junto a la compañera. Buenos días, señor.